Estos caminos tucumanos fueron trazados por los pueblos originarios de nuestra tierra. Más tarde, formaron parte de los caminos del Inca. En los tiempos de la colonización, se convirtieron en el Camino Real. Y al terminar el siglo XIX, sobre estos mismos caminos se establecieron las plantaciones de caña de azúcar y los ingenios azucareros que cambiarían la historia del noroeste argentino. Tucumán, tierra azucarera, corazón de nuestra historia, fuente de cultivos y de ingenios. Pueblos que siguen la huella de la industria del azúcar. Santa Ana, pueblo azucarero de fines del siglo XIX. Hasta estas tierras llegó Clodomiro Hilleret, un francés con nuevas ideas y un ambicioso proyecto. El proyecto era tener un ingenio con plantaciones propias de caña de azúcar. El camino: comprar 27.000 hectáreas de tierra y desmontar una parte de la selva. Los trabajos comenzaron con el desmonte. Para ello utilizó 600 hacheros santiagueños. A partir de allí fueron incorporando personal especializado, técnico, de origen obviamente traído desde Buenos Aires o de Europa directamente según el grado de especialización que se requería para la obra. Así estaba el ingenio, cuando el 1 de junio de 1945, las Hermanas de la Consolación se hacen cargo de su hospital. Mi labor, o la labor que estábamos desarrollando allí las hermanas, como algunas ya lo sabréis, era atender el hospital. Había hermanas que se dedicaban más bien a la parte de pastoral, que iban a las parroquias de Mantovani, iban por las colonias. Después repartíamos también pues, la comida que sobraba de la que nos daban del gobierno, también la repartíamos entre los pobres. La madre Isabel, que también la conocerán, se dedicaba más a la sala de los niños, que allí hizo una labor extraordinaria porque la mano de la madre fundadora estaba en ella y no sé si milagros, pero que los niños que venían con una miasis en todo su cuerpo, ella los curaba, los lavaba y los volvía sanitos y guapos. Y después también pues la parte administrativa la llevábamos entre Carmen Ripollés y servidora. El señor director era un judío, pero que gracias a Dios siempre atento a lo que las hermanas dijeran, era para él lo más sagrado, que hiciéramos con libertad todo lo que podíamos hacer por los demás. Y después también atendíamos a las colonias, que había, no sé si eran 18 colonias, algunas más distantes de Santana, que al principio iba la Madre Trinidad con Sosulki a visitar aquellas tierras, aquellas familias, llevarles la palabra de Dios, llevarles alimento o lo que necesitaban. Luego fue María Rosa Martínez, las dos fallecidas ya, y
Y después hicieron mucho labor en todas las familias, tanto de la ciudad, del pueblo de Santana, como de las colonias. La parroquia también ayudábamos mucho en la parroquia y a todos los que venían por la casa, pues todos recibían el consuelo y lo que necesitaban, tanto material como espiritual. Estuvimos en una época un poco difícil porque era la guerrilla y allí pues tuvimos que sufrir un poquito porque los militares venían, te contaban cosas y te hacían miedo, por si alguna cosa podíamos a lo mejor decir que no deberíamos haber dicho. Pero siempre nos respetaron, siempre. En cambio, y también nos ayudaron bastante en lo que necesitáramos para la misión que teníamos nosotros. Y las hermanas, pues éramos, me parece que éramos en ese tiempo, éramos 8 o 9, estábamos muy unidas, pues la misión la llevábamos entre todas, cada una tenía una, era que se cuidaba de la comida, otra se cuidaba del quirófano, otra se cuidaba de la farmacia, que era Madre Natividad, Gautí, que era una hermana de aquí de Tortosa, y estuvo muchos años allá en Santana, y es la que se quedaba en la farmacia para dar la medicación que los mismos médicos recetaban a los enfermos de esa zona. Bueno, yo de esta viejita, era una viejita que vivía a unos 6 kilómetros de la casa. Pero cuando ella necesitaba algo, se venía a la casa y decía, es que no tengo nada para comer. Y bueno, y le dábamos lo que, porque siempre había algo para dar. Nosotros teníamos una habitación donde dejábamos las cosas que nos sobraba del mes, que nos daban del gobierno, y de eso le dábamos a la gente que iba yendo a pedir. Pues así iba otra, a lo mejor un niño, y decía, es que mi mamá ha dicho que no tenemos para comer, que me dé fideos, arroz, pedía un montón de cosas que su madre le había dicho para que le diéramos para comer. Y bueno, y así pues se le iba dando a la gente cuando iba de lo que teníamos. Y cuando en una ocasión esta misma mujer yo tenía zapatillas que me daban de la fábrica de alpargatas y todas esas cosas para darles también. Entonces vino un día y no sé nombrarle todas las cosas que me pidió, pero eran 14 cosas las que me pidió. Le daba una y me pedía otra. Un trocito de tela para arreglar el guardapolvos del niño, hilo para coserlo, una zapatilla para no sé qué, de todo lo que ella iba necesitando, hasta 14 cosas sé que me pidió, pero no me acuerdo lo que era en este momento. Y cosas así es lo que la vida nuestra allá. Yo tenía una habitación donde ahí tenía de todo para dar lo que yo podía recoger. A veces hacíamos ropa, le dábamos de lo que cosíamos, que por cierto llegó la madre ahí, esta que estuvo de superiora, de general, la madre Amelia, y dijo, no, dar no, cóbrenle aunque sea 5 céntimos, pero cóbrenle algo para que le valoren. Y bueno, cosas así.